Bueno, sean bienvenidos. Estamos hablando en el día de la fecha acerca de la tuberculosis. Como habíamos dicho, es una enfermedad muy antigua. Hay registros de más de 15.000 años de antigüedad para esta enfermedad. Es un mal que viene atosigando la humanidad desde casi sus inicios, ¿sí? Y sin embargo, con esa antigüedad que tiene, aún nos vemos incapacitados de erradicarla. Habíamos dicho que es una enfermedad del sistema respiratorio, que es una enfermedad infectocontagiosa de persona a persona, causada por un germen denominado bacilo de Koch, o su nombre, mejor dicho, sería Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Bacilo de Koch en honor a Robert Koch, que fue una de las primeras personas en, de alguna manera, evidenciarlo a través de, en ese momento, una coloración muy nueva que revolucionó ese sector de la bacteriología para poder identificar la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis pulmonar, dijimos que es la más frecuente, representa entre el 80 y el 85% de los casos de tuberculosis, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuáles son las manifestaciones que tiene esta enfermedad? La manifestación signo cardinal, es decir, la manifestación característica y la que se tiene que presentar, es una tos persistente de más de 15 días. Eso es de alguna manera la primer pregunta que te va a hacer el médico si acudís a una consulta por tos. ¿Hace cuántos días tenés tos? ¿Hace cuánto venís así? ¿Sos el único? ¿Hay alguien más en tu familia? ¿Hay alguien más en tu trabajo? ¿Sí? Como ustedes saben, hacer una enfermedad infectocontagiosa, lo que indaga el médico es la posibilidad de que le hayas transmitido la enfermedad a otra persona o que hayas recibido la enfermedad de otra persona que sea de tu círculo, ¿sí? Esta tos puede ser una expectoración con sangre, ¿sí? Y esta expectoración con sangre puede venir acompañada de dolor torácico. ¿Qué quiere decir esto? Que te duela el pecho cuando toses. Esas expectoraciones profundas que uno siente que generan un dolor en el acto de la tos, y que esta expectoración que proviene con sangre, bueno, son todos marcadores que le van a ir indicando al médico de que esa persona padece de tuberculosis. Además de la sintomatología respiratoria, la tuberculosis se caracteriza porque tiene un florido cuadro general. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta mucha sintomatología extrapulmonar, ¿sí? No propia del sistema respiratorio. ¿Qué tipos de sintomatología? Y aquí podemos mencionar otra también signo cardinal que se presenta en casi todos los casos, y es la pérdida de peso, ¿sí? Vamos a ir sumando entonces porotitos en nuestro frasco de la tuberculosis, ¿sí? Tos de más de 15 días de evolución, con alguna secreción hemática, es decir, con una secreción de sangre, y descenso de peso inexplicable, ¿sí? Personas que de alguna manera dicen, estoy bajando de peso, como normal, como igual, no sé por qué sucede, y tos. ¿Qué otro signo general podemos encontrar? Al ser una enfermedad infecciosa, obviamente va a estar presente la fiebre, ¿sí? Así que vamos a ir sumando a nuestro cuadro, vamos a tener tos, vamos a tener descenso de peso, vamos a tener fiebre, y van a empezar a aparecer los chuchos de frío y la sudoración nocturna, que son en realidad situaciones que se presentan por consecuencia de la fiebre elevada que tiene, ¿sí? Que tiene este cuadro. Empieza a aparecer el cansancio, ¿sí? El decaimiento, y se genera en el paciente un estado general de deterioro, ¿sí? Los pacientes con tuberculosis son pacientes que a la vista se los ve muy deteriorados, ¿sí? Es una enfermedad que realmente consume el cuerpo y lo deja casi sin aliento de vida, parece, porque las personas acuden al hospital muy decaídas, muy débiles, muy fatigadas. La TBC extrapulmonar, es decir, la tuberculosis extrapulmonar, tiene esta sintomatología general de la que estuvimos hablando: pérdida de peso, cansancio, ¿sí? Decaimiento, deterioro, y va a ir sumándole la sintomatología de la región del cuerpo que invada el germen, ¿sí? Podemos tener tuberculosis extrapulmonares en diferentes lugares. En nuestra zona, las más comunes son las pleurales y las ganglionales. ¿Qué son las pleurales?
Las pleurales son también de localización de lo que sería la zona pulmonar. Los pulmones dentro de la caja torácica no están adheridos, ¿sí? Ellos están fijados a través de un sistema de presión negativa, ¿sí? Entre dos membranas que se conocen como pleuras, ¿sí? Esta presión negativa es vacío. Ahí uno de los grandes problemas que aparecen en los pacientes que de alguna manera sufren una lesión a nivel torácico, ¿sí? Como puede ser un accidente, como puede ser alguna herida de arma blanca, que de alguna manera irrumpa en el tórax y corrompa esta presión negativa, corrompa el vacío, por lo que uno queda imposibilitado de respirar, ¿sí? La mecánica respiratoria viene de la mano de esta presión negativa que se produce a través de estas dos membranas que dijimos que se denominan pleuras. Entonces la tuberculosis se puede asentar en esa zona, ¿sí? Se puede asentar entre esas dos membranas. Dijimos que el otro tipo de tuberculosis muy común en nuestra zona es la ganglionar. Como habíamos dicho, dentro del cuerpo humano, circundando órganos importantes y en diferentes regiones, se presentan estas estructuras que se denominan ganglios, ¿sí? Que habíamos dicho que eran como estaciones satélites de nuestro sistema de defensa, eran como mini cuarteles generales de nuestra defensa, ¿sí? En estas estructuras se produce lo que serían la presentación de los gérmenes nuevos, ¿sí? La especialización de las células de la defensa contra un germen o contra una enfermedad que nos esté molestando en ese momento. También podemos tener tuberculosis a nivel de los genitales y a nivel del tracto digestivo, sobre todo del tracto estomacal, ¿sí? Así que las muestras de tuberculosis son comunes que lleguen al hospital, tanto muestras para diagnóstico, ¿no? Tanto muestras respiratorias como muestras de secreciones de estas cavidades que veníamos mencionando. El diagnóstico de la tuberculosis se realiza en instituciones capacitadas para ello, en instituciones de salud, y se basa o se funda en diferentes etapas del diagnóstico. En una primera instancia va a aparecer la examinación clínica por medio del médico clínico, ¿sí? Que va a examinar al paciente y que va a determinar si tiene o no manifestaciones compatibles con la tuberculosis. Generalmente, en segunda instancia, el médico solicita una placa radiográfica de tórax. ¿Para qué? Porque en esta placa radiográfica el médico va a examinar la estructura pulmonar y si dentro del pulmón se muestran estructuras o manifestaciones de esta enfermedad, ¿sí? Generalmente, siguiendo este paso, va a suceder el diagnóstico bacteriológico, ¿sí? El médico le va a solicitar que acuda al laboratorio con un pedido de solicitud que dice se solicita baciloscopía para TBC. La baciloscopía para TBC se realiza en una muestra que proviene de una expectoración profunda de tos. Se recolectan 3 muestras en 3 días diferentes consecutivos, ¿sí? Eso quiere decir, vamos a tomar una muestra el lunes, vamos a tomar una muestra el martes y vamos a tomar una muestra el miércoles, como por ejemplo, y vamos a llevar las 3 al laboratorio. En el laboratorio esta muestra va a estar sujeta a un estudio de bacteriología, que va a constar en una primera etapa de una coloración de esta muestra, esa misma coloración que usó Robert Koch allá en los inicios de la ciencia, la hacemos en estos días todavía, así de efectiva es. Esta coloración de alguna manera va a revelar a los bacilos que se van a ver de un color rosa, de un color fucsia, en un trasfondo azul. Si esta coloración se muestra positiva, ya es criterio de diagnóstico para tuberculosis. Si la baciloscopía se muestra negativa, es decir, si el bioquímico se ve incapaz de observar un bacilo, el siguiente paso es cultivar la muestra, ¿sí? Se deriva esa muestra a centros especializados en el cultivo de este tipo de gérmenes y la muestra es cultivada y se espera el resultado para ver si ese paciente está enfermo de tuberculosis o no. Por último, se pueden solicitar estudios histopatológicos. Son un poco más difíciles porque lo que se necesita obtener es una porción del tejido pulmonar dañado, ¿sí? Eso también se realiza en el hospital y esa muestra es llevada después al anatomopatólogo que la observa a través del microscopio y que lo que busca son vestigios característicos de esta infección, ¿sí?
la manera que tiene de destruir las células características es lo que busca este profesional y de alguna manera sí trata de diagnosticar este padecimiento, ¿sí? Quédense con nosotros en el siguiente bloque, que vamos a hablar un poquito del tratamiento y por sobre todo de la importancia que tiene cumplir el tratamiento. No se vayan, que viene lo mejor.